Saludos y bendiciones, queridos amigos y amigas de este vuestro canal El Shofar de Sefarad. Y pues como siempre darle gracias al Todopoderoso porque nos permite, nos da la fuerza, la energía, el querer, el hacer para poder llevar la enseñanza de su palabra entre todos los hombres y las mujeres de esta tierra, entre todos los seres humanos de esta tierra. Y bien, hoy les traemos una enseñanza acerca de los sellos del Apocalipsis. Es una enseñanza orientada bajo el criterio que estos sellos están actualmente en ejecución y vamos a explicarlo por qué. Y sin más preámbulos, vamos a la base, a nuestro sustento, a nuestra ancla, que es la palabra de Dios aquí manifestada. Esta vez lo vamos a hacer bajo esta versión, que es la Biblia textual, que una de mis hermanas me regaló hace unos años. Aquí lo pone. Aquí está, mira qué bonito. Lo pone. Mi hermana Mariana me lo regaló en el año 2013. Estaba yo apenas iniciándome en los caminos del Señor. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar a lo que es esa maravillosa enseñanza acerca de los sellos del Apocalipsis. Y no podemos hablar de los sellos si antes no hablamos del rollo, ¿no? Recordad siempre que el rollo, en los tiempos en que se escribe este mensaje, que el apóstol Juan lo escribe en el Espíritu, esta revelación que fue traída al apóstol Juan para los tiempos de la iglesia, al principio, pero muy relevantemente al final del periodo del tiempo de la gracia, pues los mensajes se enviaban por medio de un pergamino, y ese pergamino era sellado con estos sellos de lacre y que normalmente tenía un sello del emisor del mensaje. Y este sello tenía el propósito de que aquella persona receptora del mensaje, porque en aquellos tiempos no había WhatsApp, ni correo electrónico, ni nada. Si yo quería estaba en Roma y quería enviar un mensaje a Atenas, pues habían los mensajeros que cogían el pergamino y lo llevaban físicamente hasta la ciudad de destino. Pero ese pergamino estaba sellado para que el contenido, para lo que allí se manifestase, no lo leyera sino aquel que era el receptor del mensaje. De hecho, el mensajero podía correr pena hasta de muerte si ese rollo, si ese sello estaba roto, y era evidencia de que el mensaje lo había leído otro. Imagínense si eran mensajes de importancia, digamos, de estrategias militares, etcétera, pues el mensajero corría hasta el riesgo de muerte si ese sello estaba roto antes de que el destinatario lo recibiera. Entonces, aquí se hace un símil acerca de un rollo en donde se dicta, dice que estaba escrito por dentro y por fuera, y allí se dicta los acontecimientos que vendrán a suceder en el tiempo de la iglesia. Ahora, es interesante ver cómo este mensaje tenía que ser proclamado, porque evidentemente si el mensaje está cerrado, pues no hay proclamación del mensaje. El mensaje está, pero mientras no se proclame, no se ejecuta el mensaje. Y ahí para eso vamos a ir al Apocalipsis, en el capítulo 5, que dice así, dice, y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Imaginemos el pergamino y un sello a lo largo de toda la hoja que cerraba el pergamino, 7 sellos. Es decir, que para poder proclamar el mensaje habría que romper el sello uno a uno.
de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿ok? Para que pudiera desplegarse el rollo. Y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo, ni mirarlo, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo, ni de mirarlo. Esto lo decía el apóstol Juan. Pero uno de los ancianos me dice, el anciano que estaba en la visión: no llores. He aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Aquí evidentemente se hace una clara alusión a nuestro Señor Jesucristo. El anciano dice, ha vencido. Quiere decir que si queremos darle y situar esto desde un punto de vista cronológico entendible para nuestra mente finita, esto sucede inmediatamente después de la resurrección de nuestro Señor, cuando ya nuestro Señor se reviste de la gloria, de la gloria que en esencia es. Porque recordemos que Jesús vino a ser un hombre en la tierra, pero en la resurrección se reviste nuevamente de su gloria que lo acompaña eternamente. Entonces es interesante ver cómo dice que éste ha vencido, que éste ha resucitado y que ahora él es el único digno de abrir ese mensaje preparado para los tiempos de la iglesia, es decir, para el tiempo de la gracia que comienza. Si podemos darle un comienzo explícito, podemos decir que fue ese día de Pentecostés donde el Espíritu Santo se manifestó a los hombres y empezó el periodo de la gracia, aunque evidentemente también podríamos decir que fue desde el momento en que nació el Señor. Desde allí pues empieza la maravillosa era de la gracia. Pero bueno, en términos cronológicos no hay una diferencia máxima de unos 30 años, así que no nos vamos a digamos que a entretener en eso. Dice: y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y fue y lo tomó, esto es una clara alusión a nuestro Señor Jesús, de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, se postraron delante del Rey, de nuestro Señor, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, crucifixión, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es maravilloso la obra del Señor resumida en estas palabras, y la verdad que nos llene de regocijo saber que el ministerio de Jesús pues nos ha transformado en un reino de sacerdotes. Y reinarán, termina, sobre la tierra. Y entonces, aquí vemos cómo este rollo preparado, con una proclamación preparada, tenía un tiempo para ser abierto. Y la única manera de que fuera abierto es de que un ser digno de ese mensaje, de poder proclamarlo, lo hiciera. Y el único ser digno de proclamar ese mensaje es nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús coge el rollo y empieza el proceso de apertura de ese rollo. Y es donde se van manifestando los 7 sellos del Apocalipsis. Y ahora, dicho esto, sabiendo de dónde viene el rollo, sabiendo quién podía abrirlo y quién lo abrió, porque sostenemos de que ese rollo ya ha sido abierto. Hay algunos estudiosos
que estiman que ese rollo se abrirá en la semana de la tribulación, en esa semana, en esos 7 años de la tribulación. Sin embargo, vamos a exponer aquí en esta pequeña enseñanza por qué creemos que este rollo se ha abierto ya desde el inicio de la era de la iglesia y en qué sello estamos. Lo vamos a ver acá. Y para eso nos vamos a ir ahora al capítulo 6, que ya habla precisamente de la apertura de los sellos. Y dice así: y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: sal. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Y le fue dada una corona. Perdón, que me he perdido aquí. Y salió venciendo y para vencer. Ahora, ¿qué quiere decir este primer sello? El primer sello del Apocalipsis. Sé que hay algunos estudiosos que lo interpretan de una manera diferente, pero nos parece que cuando se habla de un caballo blanco, y solo hay otra similitud del caballo blanco, que es cuando el Señor viene a la tierra, dice, montado sobre un caballo blanco, y no podemos darle otra interpretación simbólica a ese caballo blanco que es algo relacionado íntimamente con el Señor. Y dice que se le ha dado una corona a este jinete, ¿verdad? Y un arco. Y cuando enlazamos esas tres variables, el caballo blanco, el arco, la corona, pues hemos podido llegar a la conclusión de que es muy probable de que este caballo blanco represente el inicio de la iglesia en la tierra. Es el primer sello que se abre y es evidente que es la proclamación de la creación de la iglesia en la tierra. Recuerda que aquí estamos hablando aproximadamente esta visión unos 40 o 50 años después de la resurrección del Señor. Dice que Juan tenía una edad como de 90 años. Y si cronológicamente pues lo vemos, puede estar en ese rango 40 o 50 años después de la resurrección del Señor, más o menos. Entonces quiere decir que estamos en el inicio pleno de la iglesia ya consolidada. Recuerden que antes del mensaje del sello está el mensaje a las 7 iglesias que estaban ya constituidas. Son iglesias constituidas y que es motivo de otra enseñanza, pero que también creemos que es un mensaje a los 7 tipos de iglesias que hay en el mundo, a los 7 tipos de congregaciones que existen en el mundo. Pero ese es otro tema. Entonces, consideramos que cuando el Señor abre el primer sello es un acto simbólico de la conformación de la iglesia del Señor en la tierra, que dice que tiene una corona y que ha salido para vencer, por aquello de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Entonces ese sello ha sido roto y ha sido abierto y ha querido manifestar la conformación de la iglesia. Primer sello. Ahora, segundo sello, versículo 6:3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: sal. Y salió otro caballo rojo encendido, y al que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. Ahora, veamos lo siguiente. Dice que le fue dada quitar la paz de la tierra. Si nos ponemos a ver la historia de nuestro planeta, desde que se tiene, digamos que registro, nos podríamos ir a un poco al antiguo Egipto, no podemos retroceder más de 5.000 años, no hay registros, digamos, probables, reconocidos académicamente, para no entrar en polémicas, de la historia de la humanidad documentada, pero podemos ver que desde hace milenios
la paz ha sido quitada de la tierra. Desde el inicio, desde que Caín levantó su mano contra Abel, pues la paz fue quitada de la tierra. Ahora, ¿qué ha pasado en estos últimos 2000 años? Porque entonces aquí es importante que nos situemos, como tenemos el primer sello, ¿verdad?, que delimita la creación de la iglesia. Los sellos posteriores parten de allí, no nos podemos ir más atrás. ¿Y qué ha pasado desde esa época en donde el Imperio Romano era el que dominaba el mundo occidental y el mundo oriental próximo, ¿no? Lo que es el próximo oriente, el oriente próximo? Hemos visto que nunca la paz ha reinado en esa zona del mundo. Y en general tampoco, pero poniéndonos este escenario, ¿no?, el escenario de Europa y de Oriente Próximo. Desde que los romanos estuvieron allí, luego viene la caída de Roma y hubo más violencia todavía, porque luego se disgregó todo el imperio, eran luchas de unos contra otros. Ni hablar de los conflictos en el Medio Oriente entre Israel, Palestina, Siria, Egipto, pues toda esa zona ha estado sumida en la guerra, en la falta, en la ausencia de paz para la convivencia entre las personas. Entonces hemos visto cómo este sello se ha cumplido plenamente a lo largo de la creación de la iglesia, desde la creación de la iglesia. Entonces creemos que este sello en donde ha salido este caballo rojo, pues también se ha roto. Y la paz ha sido quitada de este escenario amplio del mundo. Vamos ahora al tercer sello. Versículo 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: sal. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: un cuartillo de trigo por un denario, y 3 cuartillos de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este es uno de los sellos un poco más complicados de interpretar, ¿no? Pero creemos firmemente que la ruptura de este tercer sello, que hace mención a algo muy interesante, que es el dinero y la comida, que hoy en día no, a lo largo de la humanidad, ha representado el quehacer diario. Porque recordemos que cada uno de nosotros que tiene su trabajo o tiene su negocio, pues produce dinero, y con ese dinero básicamente lo que hace es sustentarse. Bien sea desde el punto de vista de la comida, o bien sea desde el punto de vista de los servicios, un techo, vestimenta, etc. A ver, lo que se necesita para vivir. Y creemos que este tercer sello hace una mención muy directa a la creación del sistema de comercio y financiero mundial que ha regido el mundo en estos últimos años. Porque mirad algo que es muy interesante. En un principio, y nos vamos a los tiempos del inicio de la era del Señor, el siglo I, el comercio se hacía de dos maneras. O pues comprábamos con monedas, denarios o dracmas, o pues la moneda de curso legal en ese tiempo, o se hacían trueques, intercambios, es decir, yo tenía gallinas, ponían huevos, y resulta que al que siembra las patatas, pues le digo: oye, que te cambio 20 huevos por 1 kilo de patatas. Vale, perfecto, y hacían el intercambio. Pero eso dio pie, era un sistema de intercambio arcaico, ¿no?, de trueque y de monedas que cada imperio emitía y que tenía su función a lo largo del imperio, pero tenía sus limitaciones. Pero luego,
desde la Edad Media, pues surgen estas instituciones bancarias en donde pues ya digamos que se hace más sofisticado el tema de las finanzas, y yo podía darle un cheque a un mercader de Venecia y ese mercader podía cambiar ese cheque en Constantinopla y lo podía hacer efectivo. Y entonces empieza lo que es el sistema financiero mundial. Ni hablar de cómo es hoy día, que es un sistema de finanzas. Es un sistema de finanzas que rige el mundo. Solamente tenemos que hacer un pequeño ejercicio mental. Yo sé que la mayoría de las personas que me ven tienen una cuenta bancaria y pues tienen el dinero que ganan producto de su trabajo, de sus ahorros, lo tienen allí. Algunos sé que todavía utilizarán el colchón para guardar un poco de efectivo. Pero bueno, yo sé que la gran mayoría lo hace en el banco. Pero ¿qué pasaría si no solo tu banco, sino todos los bancos del mundo nos dijeran que por alguna catástrofe mundial o algún acontecimiento mundial relevante, ya tú no tienes acceso a ese dinero? ¿Cómo sales de tu casa al supermercado a comprar alimentos si no tienes dinero con qué pagarlo? Sería el caos mundial. Habría una anarquía tal que pues la gente pues no le quedaría más remedio que ir a los lugares donde hay alimentos y sustraerlos porque tienen que comer. Entonces creemos que este sello, ¿verdad?, que es el tercero, proclama la creación del sistema económico mundial. Y miren qué interesante que al final dice, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Y recordemos que el aceite tiene una simbología en la palabra acerca de lo que es la unción del Espíritu. Y el vino representa la palabra. ¿Recuerdan cuando le dice el Señor, nadie echa vino nuevo en odres viejas porque éstas reventarán? Y cuando él hacía ese símil, pues estaba refiriendo al mensaje, a la palabra de Dios. Entonces este sistema económico mundial no puede supeditar ni dañar la unción del Espíritu ni la palabra de Dios. Es decir, son inmunes al sistema financiero, al sistema económico mundial que hoy rige el mundo. Esto sucedió con el tercer sello. Ahora vamos a ver qué pasa en el cuarto sello. Por lo que hemos explicado, ya hay 3 sellos que han sido rotos. 3 sellos. Ahora vamos al cuarto, que está en el 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, sal. Y miré, y he aquí un caballo pálido. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y Hades seguía tras él. Y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, es decir, con violencia, con hambre, con pestilencias, enfermedades y por las fieras de la tierra. Este también es un sello que, si nos ponemos a ver, desde que el hombre es hombre, desde la caída del hombre, pues se ha producido en alguna u otra forma estas características: la muerte por violencia, por enfermedad, por hambre. Pero veámoslo desde un punto de vista más amplio. Dice que le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de los seres de la tierra. Miren, el último conteo que se ha realizado nos sitúa, los habitantes de la tierra, estamos en el orden aproximadamente entre los 8.000 y los 9.000 millones de personas. Y si queremos hablar de una cuarta parte, pues estaríamos hablando de una cifra de unas 2.000 millones de personas. Hambrunas han existido muchas a lo largo de la humanidad.
Pero evidentemente, mientras más crece la población, pues más se sufre de la hambruna. Y tal vez nosotros que hemos tenido la bendición de vivir en países en donde la hambruna, gloria a Dios, no toca la puerta de las casas de las personas, pues hay otros países en donde la hambruna es una regla y es un común cohabitante de esos países. Tenemos países de África, países de América del Sur, países del sudeste asiático, en donde generaciones han convivido con la hambruna. Y muchos de ellos su esperanza de vida no llega ni siquiera a los 40 años. La espada, pues es evidente que desde el primer siglo hasta acá, pues el hombre no ha vivido en paz. Ha habido guerra por todos lados. Las pestilencias, las enfermedades. Y aquí quiero pararme un poco. Hoy en día se nos dice que, pues bueno, nosotros hemos aumentado nuestra esperanza de vida por el tema de que hemos hecho descubrimientos médicos, medicamentos, la cirugía, que antes no existía. Recordad que hace escasamente 150 años, si a alguien le daba una apendicitis, pues no le quedaba más remedio que morirse de ella, porque es que no había la cirugía. Hoy en día es algo que con una cirugía ambulatoria pues se resuelve. Y estoy hablando de algo sencillito, ¿no? Imagínense ya operaciones de corazón, todo este tema. Pero es también una realidad que hoy en día existen muchas enfermedades que antes no existían. Pues resulta que hoy en día la gente muere de estrés. Resulta que el cáncer es una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud, en su proyección le va a dar a 1 de cada 4 personas, a un cuarto de la población. Y que antes no es que no existiera, pero no había una incidencia tal. Evidentemente hoy, pues lo que comemos no es lo más sano que podamos comer y es lo que tenemos a la mano, porque al final tú vas y te comes una patata que crees que es sana porque es un tubérculo, pero resulta que esa patata ha sido tratada con pesticidas, con antibióticos, con fertilizantes químicos, etcétera, etcétera. Y al final eso se lo metes a tu cuerpo y tu cuerpo reacciona a ello. Ni hablar de la contaminación atmosférica y el contacto con sustancias que son perjudiciales para la salud, etcétera, etcétera. Entonces hemos visto cómo estas características, las pestes, ¿no? Recordamos la peste de Europa, la peste negra, luego la gripe de 1918, ahora que hemos salido del COVID, pues pestes que han mermado a la población humana a lo largo de estos últimos 1000 años. Entonces podemos ver cómo estas características pues se han dado en estos 2 milenios. Cada una de ellas se ha dado. Y entonces por eso es que nosotros creemos que este cuarto sello también se ha abierto. Entonces ya llevamos 4 sellos abiertos. 4 sellos. Ahora vamos a ir al 5.º sello. Y dice, cuando abrió el 5.º sello, este es versículo 9, vi debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Recordemos que esto solo puede suceder, o en su mayor medida ha sucedido, es desde la creación de la iglesia. Si bien es cierto que los profetas del Antiguo Testamento, muchos fueron asesinados por proclamar la palabra de Dios, digamos que el asesinato masivo se ha producido desde la creación de la iglesia. Recordemos cómo en el Imperio Romano se echaban a los cristianos a los leones, en los circos, en los coliseos, solamente por decir que profesabas tu fe en Cristo era motivo de crucifixión, de asesinato. Pues a la gente la mataban solo por decir que creían en Dios. Tanto así que recuerden que los cristianos tuvieron que irse a las catacumbas en Roma, por ejemplo, y practicar su fe allí porque no podían hacerlo a la luz del día porque era penado por la ley en aquel tiempo.
Luego podemos ir a los tiempos de la Inquisición, en donde a muchas personas se les tildó de hereje porque no se ceñían a las bulas papales o a lo que el Vaticano podía dictar, y pues sencillamente eran herejes y los quemaban en la hoguera, los torturaban, etcétera, etcétera. Recordemos cómo murieron los apóstoles, casi todos de muertes violentas. Y hoy en día recordemos cómo nuestros hermanos que están en países hostiles a la palabra de la verdad, pues mueren cada día. Gracias a Dios y gloria a Dios que nos ha dado a nosotros la oportunidad de estar en países en donde no se nos persigue so pena de muerte por predicar la palabra, aunque ya sí se persigue desde el punto de vista ideológico legal acerca de ciertas predicaciones que no pueden o que socialmente no son toleradas, y que si un pastor o un predicador lo hace, tiene la posibilidad de ir a la cárcel por decirlo. Pero aquí está hablando de aquellos que han perdido la vida. Y siguen nuestros hermanos en China muriendo por predicar el Evangelio. En los países musulmanes en donde se predica el Evangelio, la gente sigue muriendo. Y entonces miren qué interesante dice. Dice que estas almas, el 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, soberano, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y a cada uno le fue dada una túnica blanca, y les fue dicho que descansaran aún un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, el de sus hermanos, que debían ser asesinados también como ellos. Y miren qué maravilloso dato hay aquí. Maravilloso lo digo desde el punto de vista de la esperanza, porque evidentemente son hermanos que han sufrido el martirio. Pero dice que hay un número establecido, que en los cielos se estableció un número exacto de aquellos que han de morir predicando el Evangelio del Señor. Y hasta que ese número no se cumpla, no se puede abrir el sexto sello. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que el rollo del cual habla el Apocalipsis y que tiene 7 sellos, pues tiene 5 sellos abiertos. Y el quinto sello está en pleno desarrollo, hasta que el último de nuestros hermanos tenga que morir por predicar el Evangelio de la verdad. Ahora, esperamos el sexto sello. Y el sexto sello, siempre he dicho, que es un sello que escapa a las interpretaciones de los escatólogos y de los teólogos y los estudiosos. ¿Por qué? Porque las señales del sexto sello son evidentes. Ya no habla tanto de simbología, sino que habla de señales prácticas que nuestros ojos verán y que confluyen con los mensajes que dio nuestro Señor en Mateo 24, en el profeta Joel y en otras series de pasajes bíblicos que sucederán antes del día del Señor. Y vamos a leerlo. Y dice así. Dice: y vi cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como tela de crin, y la luna entera se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como una higuera suelta sus brevas cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el firmamento fue replegado como un rollo que se enrolla, y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares. Los reyes de la tierra y los príncipes, y los tribunos y los ricos y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y dijeron a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros
y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha venido ya el gran día de la ira de ellos, ¿y quién puede mantenerse en pie? Cuando el sexto sello sea abierto, aún está cerrado, o se ha roto, pues estas señales físicas en la tierra, en los cielos, pues se manifestarán. Y aquí, como les digo, ya esto no es cuestión de simbología, esto es cuestión de que nuestros ojos verán el cielo arder, la tierra ser removida. Miren qué interesante que dice que los ricos, los poderosos, los generales se esconderán debajo de la tierra, ¿no? Es interesante ver cómo existe una red a lo largo del mundo de búnkeres preparados para los tiempos difíciles. Y aquellos que tienen acceso a estos búnkeres, pues no somos ni tú ni yo. Los ciudadanos de a pie son los ricos, los poderosos, la gente que tiene influencia, poder, aquellos que son parte del sistema de este mundo. Y dice que se van a esconder en esos búnkeres. Y claro, luego viene la interpretación de cómo puede suceder esto, cómo el cielo se replegará, por ejemplo, cómo las estrellas caen del firmamento. Sabemos que no puede ser una estrella, porque si una estrella cae en la tierra, pues se desintegraría la tierra, porque ya nada más con aproximarse la estrella, pues la tierra se cocinaría, ¿no? Recuerden que las estrellas son astros de mucha energía y que evidentemente si nosotros estuviéramos un poquito más cerca del Sol, estaríamos todos calcinados. Entonces aquí habla de otro tipo de estrellas. Algunos pueden inferir que estas estrellas son entes espirituales, cuerpos celestes. Pues hay otros que también pueden inferir que son producto, por ejemplo, del fuego que cae del cielo. Y algunos le han dado un sentido muy práctico acerca de lo que son las bombas nucleares cayendo del cielo, replegando el firmamento. Dice que el firmamento se replegará, el cielo se replegará. En fin, esos son detalles. No sabemos verdaderamente, pero sabemos cuáles son las consecuencias y sabemos lo que va a suceder. Y sabemos que la gente se va a esconder en los búnkeres. Ahora, este es el sexto sello. Y hay un séptimo sello, que en sí, el séptimo sello, lo que representa es la transición de los sellos, ¿verdad?, a las trompetas. Que en las trompetas ya se dice, se proclama todo lo que empieza a suceder en el tiempo de la gran tribulación. Si ven los programas anteriores, saben que nosotros tenemos la creencia de que seremos arrebatados durante la gran tribulación. Es decir, nuestros ojos verán el sexto sello llevarse a cabo. Pero ya cuando es insostenible, seremos arrebatados. Y de hecho, eso aparece en el séptimo sello, porque luego de esto hay los pasajes de los ángeles, ¿verdad? Que los ángeles estaban preparando la tierra para lo que es para el desarrollo de la gran tribulación. Luego vienen los 144,000 sellados en la transición del sexto sello al séptimo, que también hay una enseñanza de los 144,000 sellados, de que ellos se quedarán en la tierra, no serán arrebatados, porque su misión será seguir proclamando el evangelio en medio de la gran tribulación. No serán arrebatados y serán sellados para que las consecuencias de la gran tribulación no los toque a ellos, ¿verdad? Y dice que en el entretiempo ahí aparece la gran multitud, que es la gran multitud de la iglesia, arrebatada a los cielos por el Señor. Y bueno, y entonces dice, y al final dice, el capítulo 8, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios,
y le fueron dadas 7 trompetas. Entonces, es allí cuando el séptimo sello es abierto que empieza el tiempo de las trompetas. Y ya sería eso otra enseñanza, que en cierto modo, les digo, cuando nosotros hacemos nuestros estudios del Apocalipsis, pues sabemos que hay un punto en el cual cuando la iglesia ya es tomada, que es cuando se desarrollarán las trompetas, las copas de la ira, los 7 truenos, etcétera, etcétera. O sea, todo ese acontecimiento que rodea el gran tiempo de la tribulación antes de la venida del Señor, en el cual la iglesia ya estará con Él y tendremos a nuestro Maestro explicándonos esas cosas. Ahora, esto sí es muy relevante para aquellas personas que formarán parte del grupo de los 144,000 que seguirán proclamando la palabra y necesitarán todavía este mensaje para ver el desarrollo de los tiempos. Ahí, en la enseñanza dice, ¿serás tú uno de los 144,000? Porque puedes ser tú uno de ellos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, y amigos y amigas que nos ven alrededor de este maravilloso planeta Tierra que Dios nos ha puesto como hogar mientras estemos en estos cuerpos, los 7 sellos del Apocalipsis, el quinto ya se ha abierto, está en pleno desarrollo, y cuando cuando las características de este sello se cumplan, que es que el último que tenga que morir por proclamar el Evangelio del Señor muera, se abrirá el 6º sello y estaremos a las puertas de la gran tribulación y además del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, esta es la pequeña enseñanza del día de hoy. No me despido sin antes desearles que la paz, el amor, el gozo de nuestro Señor Jesús esté con vosotros siempre. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.